Tras la llegada de su hija, el hombre confesó que había estado ocultando el secreto todo este tiempo. Alexei se asomó a la ventana, sin saber si mirar a la carretera o dejar pasar el momento. Todo estaba en silencio. Qué extraño, cuando todo en la casa está en silencio, y sin embargo sientes que algo está a punto de cambiar. Sus dedos frotaban habitualmente el viejo anillo de su mano, y los pensamientos de su cabeza se enredaban como cables enmarañados. Había repetido mentalmente la conversación con su hija varias veces, pero cada palabra le parecía superflua, innecesaria. Hacía años que no se veían. Ni siquiera sabía qué decir cuando ella entraba en casa. Había muchas preguntas en su mente, pero la primera y más importante, ¿cómo está? No sabía por dónde empezar. Hola, o bueno, por fin estamos aquí. O con el silencio. El mismo silencio que probablemente decía lo mejor de todo lo que habían pasado a lo largo de los años. Sonó el teléfono. Lo apretó entre sus manos, miró la pantalla. Era ella. Desde algún lugar lejano, desde ese único botón, ella podía volver a formar parte de su mundo. Pero no hubo palabras. Se limitó a colgar el teléfono. Era increíble cuánto tiempo había pasado desde que escuchó aquella llamada. El silencio. Desvió la mirada hacia el reloj. Faltaban 4 minutos para su llegada. Inhaló profundamente, como si intentara asimilar todo lo que le depararía la reunión. Aún no podía imaginarse cómo sería ella. Era él quien la recordaba como una niña pequeña, con los ojos brillantes, juguetes en las manos, un montón de preguntas que hacía en busca de respuestas para todo. Y ahora había vuelto. Muy distinta. Fuera se oye el ruido de un coche que se detiene. Alexei no se dio cuenta de que su corazón latía más deprisa. De todos modos, nada estaba preparado. Todo en su vida era en cierto modo endeble, no estaba preparado. Y entonces allí estaba. La sombra de la persona que él conocía ahora estaba en la puerta. Contuvo la respiración, su mirada desconfiada, incrédula. «Hola», dijo, casi furtivamente, como si no se tratara de una reunión, sino de una conversación casual. Alexei le tendió la mano, pero ella se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer con aquel gesto. Ambos se miraron, y ese silencio fue el más ruidoso. Has venido», dijo Alexei, apretando el aire en el pecho. Con algo de desparpajo. Ella asintió sin decir palabra, pero había algo en su mirada. Terca, recelosa. Estaba claro que esperaba mucho, pero a cada paso que daba, se alejaba más de ese momento. Se quitó la chaqueta, la tiró en el sofá y se sentó en el borde de la silla. No había prisa en sus movimientos, solo infinita cautela. Alexei se levantó para ofrecerle té, pero se quedó junto a la mesa, sin saber qué hacer con aquel tiempo. De repente todo le pareció pesado. Demasiados años, demasiado silencio. «Has cambiado», dijo, sin saber a qué venía aquella frase. Pero quería empezar de alguna manera, para no rendirse en este vacío. Ella lo miró, no de forma evaluativa, más bien como algo familiar. Ella no notó los cambios. O no quiso notarlos. «Tú también», respondió ella, sin hacerle saber cómo se sentía. Intentó aferrarse a la conversación, pero sus palabras parecían de otro mundo. Sabía que su atención ya no estaba aquí. Había todo un mundo de preguntas no formuladas dentro de ella, y dentro de ese mundo él era un extraño. Extraño y desconocido, como alguien a quien una vez conoció y luego ya no recordaba. Los monólogos internos se colaban en la conciencia, cada mirada, cada gesto, todo gritaba que algo iba mal en este encuentro. Alexei lo sentía, pero no tenía forma de explicarlo. La echaba de menos. Sí, la echaba de menos, pero en su corazón no solo había aire vacío, sino también muchas preguntas. Intentó muchas veces visualizar ese momento, pero seguía sin poder. Era como si estuviera enredado en sus propios pensamientos. «¿No quieres hablar?», preguntó finalmente. Era como un desafío. Y él sabía que ella, como él, esperaba algo. Pero no sabía qué. Se detuvo, suspiró algo pesadamente, la miró y dijo: «Veo que no estás preparada. Han pasado años y no estás preparada». Ella apartó un poco la mirada y luego, de repente, habló en voz baja pero con claridad.
Estás ocultando algo, ¿verdad? Siento que hay algo que no me has contado. Algo importante. Y no quieres decírmelo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Alexei no supo qué decir. Volvió a sentir esa frialdad en el pecho que no había podido olvidar en todos estos años. Y a pesar de todo lo que quería decir, solo permaneció en silencio. Había una gran y dura verdad en aquel silencio. Había pasado demasiado tiempo. Demasiadas cosas ocultas. Y ahora que volvían a encontrarse, era como si todo se pusiera delante de ellos. Por mucho que lo intentaran, no podían retroceder en el tiempo. Y probablemente no deberían haberlo hecho. La pregunta seguía siendo, ¿podrían recuperar lo que habían perdido? Alexei estaba de nuevo junto a la ventana, pero ahora no miraba a la calle. Estaba de pie como si estuviera a punto de dar un paso decisivo, salvo que no sabía a dónde le llevaría. Volvió a sentir la frialdad que le había acompañado durante tantos años. Sabía que debía hablar, pero algo se lo impedía. Miró a su hija, sentada frente a él. Su rostro le resultaba tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Había una especie de frialdad en su mirada que él mismo le había transmitido sin darse cuenta de cómo. Cuántas veces había intentado visualizar este momento, y aquí estaba, y no sabía por dónde empezar. Las palabras flotaban en el aire, pero no podían salir de sus labios. ¿No preguntaste por qué desaparecí? Preguntó por fin. Ella lo miró, tomándose su tiempo para responder. Ya sabía lo que ocultaba. Lo vio en sus ojos, sintió que algo invisible tiraba de ellos hacia una vaga verdad que no tenía cabida en sus vidas. He preguntado, dijo ella, pero siempre has evitado responder. Y callado. ¿Por qué no has dicho nada? Alexei cerró los ojos un momento, sin saber qué contestar. Abrió la boca, pero en lugar de palabras solo salió un pesado suspiro. No es lo que piensas, dijo, intentando abrazarla con la mirada. Las cosas eran como eran. No era culpa tuya. Su rostro se volvió más receloso. Se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Alexei veía que empezaba a dudar. No solo sobre lo que decía, sino sobre el hecho de que quisiera decir la verdad. ¿Así que me lo has estado ocultando todos estos años? Su voz carecía casi de emoción, pero había una amenaza en ella. Sabía que sus palabras no tenían sentido. Alexei sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que este momento no iba a ser fácil. Ella empezaba a dudar. No le creía. Y no era solo desconfianza, era el resultado de años de silencio. Tienes que entender que lo hice para protegerte, dijo, pero su voz ya sonaba menos segura. Sintió que las palabras perdían su significado. ¿Recuerdas al hombre que estaba en nuestras vidas antes de que te fueras, verdad? Ella frunció el ceño. Recordarle le resultaba insoportable. Intentaba olvidarse de él tanto como él mismo. Ese hombre había ido y venido como un sueño terrible que no querían recordar. No quieres que crea lo que dices, dijo ella. Dices una cosa, pero yo recuerdo otra. ¿Por qué te lo has callado todos estos años? Alexei abrió la boca, pero no dijo nada. Las palabras no salían porque perdían toda verosimilitud. Le había contado historias tantas veces para ocultar el hecho de que en realidad era más complicado que eso. Había hecho todo lo posible por ocultar su culpabilidad, pero ahora ese velo se estaba extendiendo y todos sus intentos eran vanos. Ni siquiera puedes contarme lo que ocurrió realmente, continuó. Dices que me estabas protegiendo. ¿Pero de quién? Alexei se apartó de la ventana y se acercó a ella, tratando de encontrar palabras que le devolvieran al menos parte de su confianza. De él, dijo en voz baja. De él. Porque él no era como tú lo recordabas. La hija se congeló, su mirada se volvió cautelosa. ¿De dónde venía el miedo en su voz? ¿De dónde le venía ese dolor inconfesable en los ojos? Hablas de él como si fuera una amenaza. El hombre que desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Qué ocurrió? Su voz se endurecía con cada palabra. No podía creer lo que estaba diciendo. Sabía que todo sonaba antinatural, pero cuanto más intentaba encontrarle sentido, más sentía que el suelo se le escapaba bajo los pies. Desapareció porque
Porque necesitaba irse, dijo Alexei con inseguridad, como si ni ella misma pudiera creerlo. Su rostro se tensó de inmediato. Recordaba perfectamente lo que había ocurrido antes de su desaparición. Aquel hombre había formado parte de sus vidas, pero había desaparecido de repente, dejando tras de sí solo interrogantes. ¿Por qué hablas así? ¿Qué ocultas? Sus preguntas eran cada vez más agudas. Alexei podía sentir cómo sus palabras perdían sentido. Como esta conversación se estaba convirtiendo en algo inútil. Empezó a dudar de sí mismo. Él, que había guardado silencio durante tantos años, ahora no podía decir ni una palabra para arreglar las cosas. Se levantaba de su asiento, se acercaba a la ventana y volvía a mirar al exterior. Las palabras de su padre eran como la arena, se deslizaban entre sus dedos sin dejar rastro. No sé si deberías creerme, dijo, pero había decepción en su voz. Dices que todo fue por mí, pero sigues ocultando la verdad. Alexei sintió que sus palabras le atravesaban el corazón. Estaba preparado para esto, pero no para que ella perdiera la confianza en él. No quería que te enteraras. Temía que si sabías la verdad, no me perdonarías, le temblaba la voz. Su hija se quedó allí, sin moverse, en silencio. Su mirada era fría y no dijo nada. Se había dicho todo, pero ni una sola palabra conducía a una respuesta. Y entonces Alexei se dio cuenta de que nunca podría recuperar la confianza que tenían antes. Ella había desaparecido. No literalmente, pero ella se había alejado de él, y había un abismo entre ellos que no podía salvarse. Aquella persona que había estado ocultando ahora solo formaba parte de una historia que ambos se veían obligados a olvidar. Pero no a olvidarla a ella. El silencio entre ellos se hacía cada vez más denso. Alexei estaba sentado en el viejo sofá, con su hija enfrente. Ella ya no podía ignorar las rarezas en sus palabras y acciones. Todo lo que decía sonaba a excusa. Sus historias, sus explicaciones, todo perdía verosimilitud con cada nueva palabra. Sentía que estaba a punto de revelar algo que quizás incluso él mismo había olvidado hacía tiempo. Sus ojos permanecían fijos en su rostro, y a cada momento que pasaba sentía más y más que de sus palabras no quedaría más que el vacío. Él seguía hablando del pasado, intentando explicar sus actos, pero algo en su tono, en su mirada, estaba mal. Las preguntas se amontonaban y las respuestas solo creaban más dudas. Siempre me dijiste que era complicado, dijo ella, interrumpiéndolo. Pero ahora que empiezo a darme cuenta de todo lo que has estado ocultando, no me parece complicado. Es solo una mentira. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Alexei apretó los labios, pero no contestó. No sabía cómo empezar a explicar algo que desafiaba una explicación sencilla. Sus palabras ya no sonaban a verdad, estaban tan vacías como una historia inacabada. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos, y continuó. No era solo el hombre al que he preguntado tantas veces lo que ocultabas. Ocultabas algo mucho más que eso, ¿verdad? No había horror en su voz, solo desconcierto. Ya no preguntaba, solo esperaba que él dijera la verdad. Pero Alexei permaneció en silencio. Entonces, como por accidente, se le escapó. Él no solo desapareció, ¿sabes? No fue una elección al azar. Todo esto era necesario para encubrir lo que pasaba entre nosotros, toda la familia. Su mirada se volvió intensa, y sintió que el aire a su alrededor se volvía mucho más pesado. Ya no era solo silencio o retazos de palabras. Era una confesión que significaba mucho más. Espera, dijo ella, y su voz tembló traicioneramente. ¿Estás diciendo que no solo le has estado ocultando a él, sino, algo más? ¿Qué estabas ocultando exactamente? ¿De qué estás hablando, Alexei? Alexei se frotó el borde de la chaqueta, había confusión y miedo en sus ojos, y por un momento todo en él se desintegró. Se dio cuenta de que no podía seguir callado. Había llegado el momento, y el secreto que ambos habían ocultado con tanto cuidado tenía que ser revelado. Tiene que ver con tu madre, dijo en voz baja, como si temiera pronunciar las palabras en voz alta. Lo que pasó entre nosotros nunca debería haber salido a la luz. Intentamos ocultarlo porque daba miedo. Se quedó paralizada,
como si sus palabras la atravesaran. ¿Su madre? ¿Qué tiene que ver esto con su madre? Dices que todo tiene que ver con ella, pero ¿qué exactamente? ¿Qué es lo que no me has contado? Su voz sonaba cada vez más segura, pero al mismo tiempo sus ojos estaban llenos de confusión y conmoción. La miró con amenazadora preocupación, con los dedos agarrando los reposabrazos de la silla, y continuó. Pensé que podría olvidar todo esto, que podría borrarlo de mi memoria. Pero ahora que estás aquí de nuevo, ya no puedo ocultarlo. Apretó los ojos, como si temiera estar a punto de revelar algo que cambiaría su relación para siempre. Tu madre y yo no éramos como nos recuerdas. No podía saberlo, pero cuando eras pequeña ya empezábamos a cambiar. No era como tú lo veías. Su hija ya no podía ocultar que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Intentó encontrar alguna explicación, al menos para sí misma. Pero cada palabra que Alexei decía no hacía sino ahondar su desconcierto. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no sabía nada al respecto? No lo entiendo, dijo, conteniendo a duras penas las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba creciendo? Él se levantó, caminó alrededor de la mesa como si no supiera cómo decir lo que había que decir. Porque no quería que supieras la verdad, su voz se hizo más aguda. No estabas preparado para oírla y no quería arruinar tu imagen del mundo. Pero ahora tienes que saberlo. En sus ojos ya no había más que confusión. No podía creer que él le dijera algo que ella no había imaginado. Dices que he estado en la oscuridad todos estos años, pero ahora no entiendo qué está pasando. ¿Qué me has estado ocultando y por qué de repente es tan importante? Alexei la miró a los ojos y se dio cuenta de que si no escuchaba toda la verdad ahora, nunca le creería. No es tan fácil como crees, habló sin vacilar, pero le temblaba la voz. No solo encubrimos su desaparición. Encubríamos mucho más que eso. Se trataba de tu madre, y no podía decirte que no era lo que pensabas. Abrió la boca para decir algo más, pero las palabras no salían. La hija sintió que su mundo distorsionado por mentiras y verdades silenciadas empezaba a desmoronarse. Todo lo que pensaba sobre su pasado, sobre su familia, no era lo que había imaginado. No puedo creer que no me lo dijeras. ¿Qué te hizo pensar que no podría soportarlo? ¿Qué te hizo pensar que no tenía derecho a saber la verdad? Alexei la miró, y había miedo en sus ojos. Miedo de que ella nunca lo entendiera. Pero estaba preparado. Tenía miedo de que te fueras. Que no fueras capaz de aceptar esta verdad. No tienes ni idea de lo difícil que me resultó guardármelo. La hija se levantó y se acercó a la ventana, con los ojos fijos en la distancia. Sus pensamientos llenaron el vacío que había entre ellos. No sé si puedo creerte, dijo en voz baja. Todo lo que me dijiste me parece mentira ahora. Y no estoy segura de poder confiar en ti. Lo único que podía hacer era quedarse allí y ver cómo su mundo se desmoronaba. Era culpa suya, pero no podía hacer nada. Cada palabra, cada movimiento la alejaba más y más de él. Y ahora, cuando ella empezaba a comprobar los hechos, estaba claro que la verdad podía ser mucho más aterradora de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado. La hija no podía deshacerse de los pensamientos que le rondaban la cabeza. Cada palabra de su padre, cada mirada, se volvían indistintas, como una amenaza oculta. Él decía que todo lo hacía para protegerla, pero ella empezaba a darse cuenta de que lo que escondía no era protección. Era una mentira. Y estaba decidida a encontrar respuestas. No solo a ceder a sus palabras, sino a averiguar lo que ocultaba. Empezó por ir a su despacho. Sabía que ese lugar siempre había sido su santuario. Había papeles, libros, fotografías antiguas, cosas que ocultaba a todo el mundo. De ella. Abrió el cajón del escritorio, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Su mirada se deslizó sobre los papeles, sin saber por dónde empezar. Los primeros papeles que encontró no eran especialmente significativos, facturas, cartas que había recibido por trabajo. Pero ella intuyó que aquí se escondía algo importante, algo que él no quería mostrarle. Revisó papel tras papel y en un momento dado, sus ojos se detuvieron en una vieja fotografía. Mostraba a un hombre que apenas recordaba. Estaba junto a su madre y Alexei,
pero había algo en la foto que no encajaba. La escudriñó, pero no entendía por qué aquel hombre había dejado tanta huella en su memoria. Su hija se levantó de un salto, volteó rápidamente la foto y vio una nota. Sus ojos se entrecerraron al instante al leer unas palabras escritas con letra antigua. Ha vuelto a la ciudad. No digas nada hasta que sea demasiado tarde. El corazón le dio un vuelco. Cogió el teléfono y se apresuró a llamar al hombre de la foto, un viejo amigo de la familia, alguien con quien Alexei había trabajado en el pasado. La mujer de la foto era su madre, pero el hombre era alguien de quien su padre evitaba hablar. El hombre había desaparecido de sus vidas años atrás, y ahora su nombre había resurgido. Hola, se quedó callada un momento. Soy Anastasia. Necesito hablar contigo de algo importante. Hubo silencio al otro lado del teléfono, y luego una voz que apenas reconoció. ¿Anastasia? Ya eres adulta. ¿Qué puedo hacer por ti? Sintió que su voz se volvía firme y decidida. Sé que conocías a alguien que mi padre intentaba ocultar. ¿Por qué se fue? ¿Qué ocurrió? Se oyó un largo suspiro al otro lado del cable. Aquel hombre sabía más de lo que estaba dispuesto a decir, pero había cansancio en su voz. No estás preparado para saber la verdad, dijo, pero no había confianza en su voz. No era tan sencillo como parecía. Se había ido porque estaba relacionado con lo que hacían. Todo lo que sabía de su familia no era cierto. Sus palabras la golpearon como un trueno. Su hija no podía creerlo. Todo lo que sabía, todo lo que le habían contado era mentira. Alexei ocultaba cosas que ella no podía imaginar. ¿Qué habían hecho exactamente? Su voz sonó apagada, casi reprimida. La respuesta fue breve y contundente. Tenía que ver con asuntos que nunca debieron salir a la luz. Su padre había hecho su elección y estaba dispuesto a pagar por ello. El mismo hombre que una vez había formado parte de sus vidas dijo la verdad. La misma Alexa que le enseñó a creer las mentiras. No podía respirar. Los segundos se alargaron interminablemente mientras intentaba darse cuenta de toda la magnitud de lo que acababa de saber. Colgó el teléfono y volvió a mirar la foto. Todo lo que había pensado sobre su familia se desmoronaba. Tenía que elegir, creer todo lo que acababa de saber o buscar otras pruebas. Sentía que su mente se estrechaba y, a pesar de todo el dolor, decidió seguir adelante. Sabía que tenía que entenderlo todo hasta el final. Volvió al estudio y empezó a buscar más rastros. Pronto se encontró con documentos que parecían antiestéticos. Pero eran importantes. Eran papeles que confirmaban la conexión de su padre con un hombre que había desaparecido de sus vidas años atrás. Al parecer, Alexei estaba profundamente implicado en asuntos turbios que nunca deberían haber salido a la luz. Mientras se levantaba de su asiento y se acercaba a la ventana, sus pensamientos iban en distintas direcciones. Sentía que todo se derrumbaba en su interior, que su mundo se desmoronaba. Todos estos años había creído en su padre, lo había considerado un protector, alguien que siempre había estado a su lado. Pero ahora sabía la verdad. Todo había cambiado. Alexei estaba sentado en el sofá, sin saber lo que ella ya había descubierto. Estaba esperando a que ella misma diera el paso para descubrir por fin la verdad. Siempre supo que este momento llegaría. Se dio cuenta de que ya no podía esconderse, de que ya no podía ocultarse tras las palabras. Cuando ella volvió a entrar en la habitación, su mirada era fría y decidida. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, con los ojos clavados en él de forma inquebrantable. Sabías que volvería, su voz era tensa, pero no había miedo en ella. Sabías que no acabaría. Sabías que no me quedaría de brazos cruzados cuando descubriera la verdad. Alexei la miró. Era el momento en que ya no podía ocultar nada. Sabía que ella se había enterado de la verdad y ahora estaba dispuesta a oírlo todo. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Cómo disculparse por no habérselo contado? Suspiró y confesó. Sí, lo sabía. Todo este tiempo, lo sabía. Y sabía que algún día lo descubrirías. Pero estaba preparado para las consecuencias. Tendrías que enterarte, pero no ahora. Esperaba poder mantenerte alejado de todo esto. Pero ahora era demasiado tarde.
Todo este tiempo habían estado ocultando la verdad. Él la había ocultado. Y ahora que ella estaba frente a él, se dio cuenta de que no había arreglo. «Me has estado mintiendo todo el tiempo», dijo ella, y no había dolor ni rabia en su voz. Solo silencio. Un silencio aún más devastador. Alexei la miró, dándose cuenta de que todo lo que había sido se desmoronaba. Pero ya no podía volver atrás. El silencio en la habitación era ensordecedor. Todo lo que habían pasado, todo lo que se habían dicho, parecía colgar entre ellos como un muro invisible. Alexei se quedó de pie, sin saber qué hacer, mirando a su hija, a su rostro, que no expresaba ni ira ni lágrimas. Estaba allí, inmóvil, como si cada momento se prolongara hasta el infinito y ella formara parte de aquel silencio que se arrastraba. ¿Perdón? No estaba segura de que fuera posible perdonar lo que había aprendido. Por un lado, lo comprendía, siempre le había querido, siempre había confiado en él. Era su padre. Pero ahora que su mundo se había derrumbado, ahora que cada una de sus palabras era mentira, ya no podía ser la niña que lo había admirado con amor y confianza. Se sentó en el sofá, con los ojos fijos en un punto. Los pensamientos iban y venían, intentaba concentrarse, pero su mente era como un campo de batalla. ¿Perdonar? Sentía que significaría borrar todo el dolor y las mentiras a las que se había enfrentado. Pero si no perdonaba, lo perdería. No solo a él, sino a toda su vida pasada, porque él formaba parte de su historia, de su infancia. ¿Cómo se puede perdonar a un hombre que escondió tanto? Que había construido su vida basándose en su confianza y luego lo había destrozado todo cuando salió a la luz la verdad? Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que nadie era perfecto. Ni siquiera él. Alexei era humano, con sus propias debilidades, sus propios miedos. Y tal vez no tenía elección. Ella lo habría entendido si él le hubiera mostrado una sola vez lo que sufría, lo difícil que era para él. Pero en lugar de eso, guardó silencio. Silencio hasta que fue demasiado tarde. Su mano se deslizó sobre la fotografía que sostenía en sus manos. Era la misma foto que había encontrado en su despacho. La foto que ella no había sido capaz de entender durante mucho tiempo. Ahora parecía su tragedia personal. Todos estos años había ocultado la verdad, había ocultado a la gente, había ocultado el mundo en el que ella vivía, sin saber lo que realmente ocurría. Pero, ¿dónde estaba ella misma en este momento? Siempre pensó que tenía las respuestas, que entendía a su familia. Y ahora, las cosas no estaban resultando como ella había imaginado. Perdón u odio. No podía elegir. No podía tomar una decisión porque se daba cuenta de que ambas opciones tendrían consecuencias que no estaba dispuesta a aceptar. El perdón podría darle la oportunidad de empezar de nuevo, pero no estaba segura de poder olvidar. ¿Y si le daba la espalda? ¿Qué? ¿Lo perdería para siempre y se sentiría mejor? Alexei miró a su hija sin saber qué hacer. Sentía que el vacío crecía entre ellos. Lo único que podía hacer era esperar a que ella tomara una decisión. Sabía que nada volvería a ser como antes. Había perdido su confianza. Pero lo único que podía ofrecerle ahora era su sinceridad y su voluntad de luchar por su relación. Decidió que no podía seguir callado. Aunque ella le diera la espalda, al menos tenía que intentarlo. Sé que he arruinado tu idea de nuestra familia. Su voz era tranquila, casi inaudible, como si cada palabra saliera con esfuerzo. Pero tienes que entender que siempre te he querido. Siempre lo he hecho con la mejor de las intenciones. Sé que no puedes creerme, me doy cuenta. Pero no me disculpo por mí. Me disculpo por nosotros, para que sepas que todo lo que ha pasado no ha sido en vano. No dijo ni una palabra. Su rostro era como una máscara que no reflejaba ninguna emoción. Alexei se dio cuenta de que ahora podía decir cualquier cosa, pero no cambiaría lo que ya había sucedido. Estaba dispuesto a perderla, pero no podía permitirse alejarse sin intentar recuperar al menos parte de lo que habían perdido. Fui débil, continuó, mirándola a los ojos. Tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que no lo entendieras. Y eso me hizo aún más débil. Siempre fui tu padre, pero nunca fui el hombre que te merecías. Levantó los ojos y le miró. La mirada no estaba llena de ira. Estaba vacía,
llena de preguntas que no podía responder. Estaba ante él como en una encrucijada, y cada paso que diera a la izquierda o a la derecha podría cambiarlo todo. Pero ella no podía encontrar la fuerza para decir que lo perdonaba. No podía. Se había arruinado demasiado. Pero algo en su interior no la dejaba alejarse del todo. No podía perderlo, no podía renunciar a la parte de sí misma que aún lo amaba. Y al mismo tiempo, sabía que ese momento lo cambiaría todo entre ellos. Aunque encontraran la manera de perdonarse, nunca volverían a ser los mismos. No sé qué hacer, su voz era tranquila, llena de dudas. Quieres que te crea, pero no estoy segura de poder hacerlo. No sé cómo vivir con esta verdad. Alexei sintió que el dolor le oprimía el corazón. Sabía que era su última oportunidad. Y no podía cambiar lo que se había hecho, pero lo único que podía hacer era tener esperanza. No te pido que olvides, dijo. Te pido que al menos lo intentes. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Pero que sepas que sigo aquí, y si quieres recuperarlo todo, estaré dispuesto a ello. Estaré dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglar al menos algo. Ella calló y el silencio volvió a apoderarse de ellos. No había rabia en sus ojos, ni lágrimas. Solo la comprensión de que algo entre ellos había cambiado para siempre. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, con pasos silenciosos, casi inaudibles. Se detuvo en la puerta y, sin volverse, dijo: «No sé qué pasará ahora, pero te prometo que lo pensaré. Lo pensaré». Aquellas palabras fueron las últimas y quedaron suspendidas en el aire como una promesa aún por cumplir. Pero había algo en sus miradas, una tenue chispa de esperanza de que, a pesar de todo, podrían volver a encontrarse. Alexei se quedó de pie en la habitación vacía, dándose cuenta de que lo único que quedaba era tiempo. El tiempo que podría ayudarles a comprender lo que se había destruido. El día comenzó como todos los anteriores. Pero ahora, mientras Alexei se sentaba a la mesa de la cocina, su mirada estaba concentrada, vacilante de dar el primer paso. Todo este tiempo había estado ocultando la verdad, aislándose de su hija, de la vida, de lo que era importante. Y ahora estaba ante él, esperando a que dijera por fin todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Pero, como siempre, las palabras se perdían sin fuerza. Su hija, cada día que pasaba, parecía más y más una mujer capaz de tomar decisiones. Ya no era la niña que correteaba por la casa con preguntas y esperanzas. Se había convertido en adulta, se daba cuenta de que no podía esperar que tomara decisiones por ella. Pero aún había preguntas en sus ojos, y todo le parecía inestable e incierto. Alexei se sentó y tomó una taza de té, pero no pudo saborearla. Le consumían los pensamientos sobre lo que tenía que hacer. Ya no podía esconderse, ya no podía eludir lo que el destino había decidido hacía tiempo. Todo lo que estaba oculto debía ser revelado. Ella se sentó frente a él. Sus ojos se encontraron, y había algo dolorosamente familiar en esa mirada. Era la mirada de la hija que él conocía desde la infancia, pero no tenía la misma ingenuidad de antaño. Había lucha, incertidumbre y una sombra de dolor de la que no podía desprenderse. «¿Quieres saber?», dijo Alexei, con voz grave, casi cansada. «¿Quieres saber por qué lo he estado ocultando todo? Y te diré todo lo que pueda». Ella asintió sin decir palabra. No era una exigencia, sino una expectativa. No dijo nada, pero su silencio contenía más preguntas que 1000 palabras. «Fui débil», continuó él, intentando no mirarla a la cara. «Pensé que podría superarlo, que podría recuperarlo todo si me quedaba callado. Esperaba que el tiempo resolviera las cosas de algún modo, que no buscara respuestas. Pero lo hiciste. Y sabía que algún día las encontrarías». Hizo una pausa, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir tendrían un peso que ella ya no podría ignorar. «Estuve involucrado con gente de la que nunca supiste nada», dijo, mirando al suelo. «Y no fue algo bueno. Hice lo que creí correcto para nuestra familia. Pero las decisiones que tomé dejaron marcas que no pudimos borrar. Él formaba parte de mi pasado, de mi vida, y lo escondí para que tú no sufrieras esa verdad». No apartó la mirada, y había cautela en sus ojos, como si esperara que dijera algo más, algo más. «Estaba relacionado con la gente con la que trabajaba», continuó Alexei,
con sus asuntos que no tenían nada que ver con nuestra familia. Y no podía contártelo, porque sabía que lo arruinaría todo. Intenté protegerte, pero al hacerlo puede que lo haya estropeado todo. Su rostro no cambió. Escuchaba pero no encontraba las palabras para expresar lo que le pasaba por dentro. Sentía que todo era tan confuso que cualquier respuesta solo lo haría más difícil. Nunca quise que lo supieras, dijo, casi en un susurro. Pero ahora que lo sabes, quiero que entiendas que todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Pero las palabras no sonaban a consuelo. No había alivio en su tono, solo vacío. Por mucho que intentara justificarse, sus palabras no podían devolverle lo que había perdido. Y tal vez nunca lo harían. Se sentó en silencio, reflexionando sobre todo lo que acababa de oír. Alguien que había sido un pilar de fortaleza para ella era de repente un extraño. Y sus preguntas se volvieron aún más confusas que antes. ¿Quieres que te crea?, preguntó al fin, con voz fría pero tranquila. ¿Quieres que vuelva a ti como antes? ¿Que todo vuelva a ser como antes? Alexei suspiró. Sabía que sus palabras no resolverían nada ahora. Pero continuó de todos modos. No te pido que olvides. Te pido que comprendas. Que entiendas lo que hice, a pesar de todo. Yo era débil, pero quiero que tú seas fuerte. Y estoy dispuesto a renunciar a todo para hacerte feliz. Su mirada no se apartaba de él. Sintió que se le apretaba el corazón. No podía creerle. No podía olvidar. Pero al mismo tiempo, había algo nuevo dentro de ella. Una nueva realidad que la incomodaba. No sé cómo vivir con esta verdad, dijo, y su voz se hizo cada vez más inaudible. No sé si podré perdonarte todo lo que me ocultaste. Pero tampoco puedo desaparecer. Sigues siendo mi padre. Y no es fácil. Se levantó y se acercó a la ventana. Miró el mundo más allá del cristal, que le parecía tan ajeno como su relación con él. No sabía qué pensar de lo que había aprendido, pero tenía una sensación de estar incompleta. Todo seguía sin estar claro. No puedo retroceder en el tiempo, dijo, de pie junto a la ventana. Pero puedo intentar seguir adelante. Y quizá contigo. Pero no puedo prometerte que todo será igual. Alexei se quedó mirándola. Sabía que no era un perdón completo. Era simplemente un reconocimiento de que su relación ya no sería la misma. Pero tal vez era el comienzo de un nuevo camino. Un camino en el que aún había muchas incógnitas. Se volvió hacia él y no había rabia ni lágrimas en su rostro. Solo la sensación de que las respuestas que él había dado no se habían traducido en un perdón definitivo. Era un reconocimiento de que el futuro estaría marcado por sus pasos y de que gran parte de lo que habían ocultado les acompañaría para siempre. No es el final, dijo. Pero tampoco es el principio. Es algo intermedio, entre lo que fue y lo que será. Alexei sintió que se le estrujaba el corazón, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que tal vez era la única oportunidad que tenía de volver a empezar. No era el final, sino un nuevo capítulo. Aún así, ambos lo sabían, algo entre ellos había cambiado para siempre. Ella salió de la habitación, dejándole solo. Alexei se quedó allí sentado, sin saber qué pasaría después. Solo sabía que su relación no volvería a ser la misma. Pero tal vez esta era una nueva oportunidad, una oportunidad de redención, una oportunidad para una nueva vida.